Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Una vez más, sean bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos, donde la maldad no tiene límites. En esta historia les informaré sobre el crimen de Christine Saylawan. Si eres nuevo y no estás preparado para ser un conocedor del crimen real, mire hacia otro lado. Si bien la ciudad Lapu-Lapu es una ciudad altamente urbanizada de primera clase en la provincia de Cebu en Filipinas, con el aeropuerto internacional Mactan Cebu, considerado el segundo aeropuerto más transitado del país. El pueblo en el que vivía Christine Saylawan no se vio realmente afectado por la agitada vida urbana. Eso hasta que la encontraron muerta, de una manera extremadamente espantosa. Christine Saylawan era una estudiante de secundaria de 16 años y una voluntaria que prestaba sus servicios para una iglesia cercana llamada la Parroquia del Sagrado Corazón. Christine fue encontrada muerta en un terreno baldío de 2 hectáreas en la ciudad de Lapu-Lapu, Filipinas. El cuerpo de Christine fue descubierto con múltiples puñaladas y su rostro desollado más allá del reconocimiento. El espeluznante asesinato de Christine Saylawan provocó indignación en todo el país, no solo por el restablecimiento de la pena de muerte en Filipinas, sino también por la seguridad de las mujeres. Los filipinos querían justicia y pidieron a la Oficina Nacional de Investigación que se hiciera un arresto inmediato. Este asesinato no quedaría sin resolver, el público nunca lo permitiría. La policía arrestó a John, exnovio de Christine. Su nombre real está sellado por la corte, y los detectives tenían una razón sólida para creer que encajaba en el perfil del asesino. Christine y John estaban saliendo desde el año 2018 y parecían felices. Sin embargo, a medida que crecían las discusiones menores y ocurrían con más frecuencia, Christine se desanimaba cada vez más. Entonces, el 28 de febrero del año 2019, 10 días antes de su asesinato, rompió con él. Poco después, supusieron los detectives que John vio a Christine con uno de sus amigos y se puso celoso. Estalló una discusión y cada uno dijo algunas palabras de pesar, sin saber que estaban siendo grabados por unas cámaras de vigilancia. Christine y John habían planeado una reunión para el 10 de marzo, el día en que ella fue asesinada. John era ahora el principal sospechoso del asesinato de Christine. La situación de John no se veía muy bien, pero él juró que era inocente y le rogó a cualquiera que lo escuchara, pero lo absolvieron rápidamente del asesinato por falta de pruebas. La investigación forense indicó que Christine fue asesinada en algún momento entre las 6 y 7 de la tarde del 10 de marzo de 2019. Las imágenes de la cámara de vigilancia de ese día muestran a Christine caminando con un hombre a primera hora de la tarde. Esta fue la última grabación conocida de la joven. Las autoridades dijeron que Christine rompió con John unos días antes de su asesinato y agregaron que estaban considerando los celos como el posible motivo del crimen. La Policía Nacional de Filipinas dijo anteriormente que al menos 3 personas podrían haber cometido el asesinato. Sin embargo, las acusaciones contra John, el exnovio de Christine, quien en este caso la policía lo consideraba el principal sospechoso del autor del crimen, no tenían fundamento. Según su mamá, afirmó que estaba jugando el baloncesto con sus amigos y haciendo las tareas del hogar el día de los hechos del crimen. La madre de John creía que su hijo era inocente y en su lugar llamó al verdadero perpetrador. La madre también agregó que su hijo habría estado huyendo si hubiera cometido el asesinato. El 11 de marzo de 2019, John, el sospechoso, le abrió la puerta a la Policía Nacional de Filipinas, que presentó la orden de allanamiento contra él. Los policías basaron sus sospechas en el testimonio de testigos oculares. A las 6:12 p.m., las imágenes de la cámara de vigilancia mostraron a Christine alejándose apresuradamente de la iglesia, seguida por el sospechoso, contrariamente a la afirmación de la madre de que estaba jugando baloncesto. La Policía Nacional de Filipinas revisó los intercambios de mensajes en Messenger entre John y Christine, donde encontraron algunos mensajes eliminados. También estaban buscando evidencia del uso de una cuenta falsa en Facebook por parte del sospechoso para atraer a la víctima a reunirse con ella el 10 de marzo. John, el ex de Christine, se sometió a una prueba de drogas que resultó negativa. John no admitió el crimen y el 19 de marzo de 2019, la Policía Nacional declaró el caso cerrado, pero aclararon que se continuará buscando a otros 2 sospechosos. John se quedó bajo custodia por el Departamento Bienestar Social de la agencia de gobierno.
Después de algunos días de investigación, finalmente se supo que John pudo haber sido del tipo celoso, pero no era el asesino de Christine. Durante la investigación, las autoridades se dieron cuenta de que todo estaba mezclado, simplemente porque Christine tenía otro novio, pero a diferencia de John, este novio era un novio oculto. El nombre del chico que Christine ocultaba era Renato Yenes. El 10 de marzo de 2019, el día en que Christine fue asesinada, Renato Yenes le había enviado a Christine un mensaje de Facebook poco antes de su asesinato. Christine Sailawan, de 16 años, estaba nerviosa por conocer al enigmático chico que solo un día antes le había enviado un mensaje privado en Facebook. Le pareció extraño que Renato hubiera creado recientemente la cuenta. Sin embargo, ambos tenían muchos gustos en común. El Facebook de Renato tenía muchos de los mismos me gusta que Christine. Renato escuchaba la misma música que ella, especialmente los Bangtan Boys, de los que ella era una gran admiradora, e incluso veía el mismo anime que ella. Además se dijo a sí misma, ¿qué podría pasar realmente si este chico la contactó y ella estaba interesada en él? Además, ya había terminado con su novio John, entonces podría ir a esa cita, ¿verdad? Lo único malo es que Christine no esperó más tiempo para conocer a ese chico malvado, y para su mala suerte lo tenía oculto. Christine no se dio cuenta a tiempo que Renato era en realidad un pervertido de 43 años, llamado Renato Yenes, y Christine, sin conocer su verdadera identidad, había planeado conocerlo, después de dejar la iglesia parroquial del Sagrado Corazón, donde a menudo trabajaba como recaudadora. Renato Yenes confesó haber asesinado a Christine. Utilizó una cuenta ficticia de Facebook para atraer a Christine, haciéndose pasar por un adolescente. Cuando llegó el momento de reunirse por primera vez el 10 de marzo, en los terrenos de la iglesia parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, se hizo pasar por el conductor de su supuesto compañero de chat de Facebook para que Christine se fuera con él. Pero fue la decepción lo que llevó a Renato a asesinarla. Renato también admitió que en ese momento estaba consumiendo drogas. Según la confesión de Renato, ella se dio cuenta de inmediato de que él era otra persona mayor, con identidad diferente, y él la quiso detener, así que la atrapó, por lo que ella se alejó, sin esperar que el maníaco la persiguiera. Él comenzó a perseguirla porque ella se negaba a intimar con él. Ella huyó de él, pero él corrió más rápido y la atrapó en un terreno baldío, donde comenzó a asesinarla. Christine sufrió más de 30 puñaladas en diferentes partes de su cuerpo y tenía 9 heridas defensivas, y según el documento oficial, el director del laboratorio criminalístico, el superintendente Benjamin Lara, le faltaban varios de sus órganos internos. Las partes que le faltaban son la tráquea, la lengua y el esófago. El arma homicida que Renato usó para quitarle la vida a Christine fueron unas tijeras sin filo que la policía encontró en posesión. El ADN de la víctima estaba presente en la ropa de Renato. También usó esas mismas tijeras para despellejar su rostro. El propósito, según él, era evitar que Christine fuera identificada. La víctima de 17 años fue identificada por su madre a través de su camiseta, debido a que la cara del adolescente no era identificable. El asesinato de Christine Sailawan fue tan espeluznante que muchos exigieron que se restableciera la pena de muerte para su asesino. Cuando se le preguntó por qué le quitó la piel de la cara, dijo que estaba drogado y que un extraño meme de internet conocido como Momo Challenge lo inspiró. Dejando a un lado las drogas y los engaños de internet, existe una explicación real, que quería hacer que la víctima fuera irreconocible para poder salvar su propio pellejo. Finalmente, mirando más de cerca en los hechos del crimen, puedes ver realmente que el mal puro se llevó la vida de Christine. Tal vez sea un mecanismo de supervivencia decir que su cuerpo el día de los hechos del crimen, al menos desde la distancia, parece pacífico, porque en realidad es demasiado doloroso admitir que no había paz para Christine. Ella había tenido una muerte violenta y desgarradora. Desafortunadamente, la familia de Christine nunca recibió la debida justicia, ya que su asesino se quitó la vida poco después de su arresto. El 24 de mayo de 2020, Renato supuestamente se quitó la vida ahorcándose. Fue encontrado muerto dentro de su celda de la cárcel. Sin embargo, vale la pena señalar que incluso cuando Renato ya estaba detenido, la madre de Christine, Lourdes Sailawan, dijo que no firmaría la declaración jurada a menos que el exnovio de su hija fuera incluido en la denuncia.
no podía estar de acuerdo con las condiciones establecidas porque la policía carecía de pruebas contra John. Es más, Renato Yenes no confesó haber forzado a Christine. No se encontró ninguna laceración reciente, lo que sugiere que Renato no tuvo relaciones íntimas con Christine. Pero sin embargo, Renato intentó abusar de ella, ya que cuando encontraron su cuerpo sin vida, tenía sus pantalones abajo de la cintura y estaban al revés. Pero debido a que en Filipinas no existe la pena de muerte, el asesinato ha suscitado controversia y debate político sobre el restablecimiento propuesto de la pena de muerte como castigo por crímenes atroces. Pensamos que el encarcelamiento no es suficiente para hacer justicia a las víctimas, y el agravio será para siempre, una cicatriz que permanecerá en la vida de sus familias durante toda la vida. Y hasta aquí el caso, amigos. Espero que les haya parecido informativo. Si es así, no olviden que su like y comentario ayudará mucho en el canal como no tienen idea. Muchas gracias por todo el apoyo que le das al canal. Espero que pasen un feliz año nuevo, lleno de mucha salud, felicidad y que se la pasen bien bonito con sus seres queridos. Que tengan muchas memorias y que lo disfruten al máximo. Y les deseo que el año nuevo que viene esté lleno de muchas bendiciones, mucha salud y que sus metas y sus sueños se hagan realidad. Yo soy Claudia. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un maravilloso día, un maravilloso fin de semana y hasta la próxima. Bye bye.